amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Seguramente como yo estaréis recluidos en vuestras casas y sobre todo los que vivís en la ciudad de mala manera. Yo al fin y al cabo tengo el campo aquí y puedo moverme, puedo disfrutar del aire libre, pero muchos de vosotros no podéis salir, lleváis días sin salir con la amenaza de la contaminación que produce el virus, el coronavirus. Vaya desgracia. En fin, yo estoy viendo las noticias y cada vez que... La verdad es que últimamente, ayer y hoy no las he querido ver, porque sufro. Sobre todo por un hecho. Hasta ayer o antes de ayer, hasta hace poco, asistíamos a la compra de la ficha de un jugador de fútbol, que eran 200 millones de euros. 200 millones de euros. Por dar patadas a un balón. Y ahora mismo los sanitarios que tenemos, que son encantadores, son héroes, están con una crisis de conciencia enorme cuando no tienen medios para curar a nuestros ancianos y se nos están muriendo. Esto es un genocidio. Pero no tiene la culpa este político u otro, creo que son todos parecidos. Tenemos la culpa a la sociedad porque nos hemos quedado dormidos en una inercia de consentimiento de cosas como asistir al fichaje de un señor por 200 millones de euros y no tener lo mínimo, un respirador para que nuestro anciano no pueda sobrevivir. Ancianos que han hecho este país, lo han hecho ellos, nosotros nos lo hemos encontrado. Bueno, no quiero hablar del tema de esta crisis porque ahondamos todavía más en la llaga. Pero fijaros, decía esto como introducción porque el estar quieto me ha hecho leer mucho más. Esta mañana he estado haciendo la finca, las gallinas, la huerta y tal, pero luego después te queda mucho tiempo. Y he estado leyendo, y leyendo cosas antiguas, cosas que he escrito hace muchos años, hace 15, 20, 30 años. Muchos libros que hay antiguos, nuestros. Y he retomado algunos de los mensajes que publicamos en los diarios, sobre todo en los diarios de un vidente, hay 3 o 4, y ahí publicamos experiencias psíquicas que íbamos teniendo una serie de señores que formamos parte de esta idea de conciencia. Y me he encontrado con un mensaje extraordinario. En principio no se titulaba así, pero yo le he cambiado el título porque está dentro de la lógica de los bestsellers y películas que se han escrito y se han editado sobre los X-Men. ¿Os acordáis de los X-Men? Pues esos señores con superpoderes. Bueno, pues resulta que mirando aquí en nuestros diarios he encontrado uno que es del 2010. O sea, fijaros si ha pasado tiempo y me ha sorprendido la precisión con la que se habían anunciado por nuestra parte las cosas. Me ha dado por una parte alegría y por otra parte tristeza porque nos habla de situaciones posteriores que dentro de poco vendrán mal. Voy a poneros enseguida, ahora mismo, el artículo que escribimos en su momento, que lo tengo aquí, ilustradito, muy suavemente, con los medios que tenemos. Y os pido que... está en 2 partes. La primera parte habla de la presencia de una entidad que le habla al testigo y le dice, mira, somos vuestros padres creadores, y habla de lo que están haciendo desde hace 2 siglos, bueno, desde el principio de la historia, pero sobre todo el último siglo. Y luego habla de lo que va a ocurrir con estos X-Men. Os dejo con él y luego razonamos lo que se cuenta en esta maravilla de mensaje. Escuchar despacio lo que dice, sobre todo la primera parte, porque tiene miga. Luego lo vamos a ilustrar con más comentarios. ¿De acuerdo? Adelante, pues, el artículo que publicamos hacia el 2010. ¿Sería posible que retornara la Inquisición en este siglo que estamos viviendo? Esperemos que no, porque al final va a resultar que los hinduistas tienen razón. Ellos dicen que la vida es una rueda cíclica, en la que nuestros sufrimientos, penas y alegrías se repiten sin cesar una y otra vez. De ahí la denominación de karma o rueda.
sin provocarlo ni desearlo, en medio de mi mundo onírico, aparece un ser vestido con túnica blanca. Alto, resplandeciente, se dirige a mí y me dice: «Desde el principio de los tiempos, después de haberos creado, hemos sembrado en vosotros nuevos implantes genéticos y psíquicos que han dado como resultado el ser humano. Nuestra siembra no es caprichosa. Actuamos de acuerdo a la ley de la suprema inteligencia. En el siglo pasado aceleramos la siembra de dichos valores e inseminamos en vuestros niños nuevos implantes más dinámicos». Yo no entendía bien lo que significaba valores dinámicos. El ser que captaba mi pensamiento respondió al instante: «Mejoras genéticas que han acelerado la percepción y desarrollado más lo que vosotros llamáis el sexto sentido, y que habéis llevado al cine como los X-Men. La siembra ha terminado para este ciclo». «¿A qué ciclo te refieres?», pensé yo. «Alguno de vuestros astrólogos lo saben. Lo que vosotros llamáis el fin del mundo en el 2012 es el comienzo de una nueva era donde vuestros hijos y vuestros nietos comenzarán a desarrollar dicha siembra. Nosotros regresaremos a culminar este plan un año antes. De esa manera se cumplirá la voluntad de la suprema inteligencia». Realmente faltaban unos pocos meses para que concluyera el 2011, y si eso era cierto, en los años sucesivos lo vería sin duda. Lo que dijo después me pareció aún más desconcertante. «Lo mismo que vosotros programáis vuestros robots mediante un software informático, nosotros también lo haremos con muchos de vuestros hijos. Sembraremos en la luz los programas para ellos, y esos jóvenes X-Men captarán y ejecutarán dicho programa para llevaros a una nueva era de conciencia». Luego, sin más, y sin darme opción a preguntar, dijo: «Mira lo que pasará en 2 generaciones». Dentro del sueño en el que me encontraba, volví a soñar. Imágenes de persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y torturas, todas provocadas por la autoridad. Todo este dolor desbordó mi mente. En un futuro no muy lejano, en 2 o 3 generaciones, o lo que es lo mismo, los hijos de mis hijos empezarán a desarrollar ciertas facultades paranormales que les ayudará a saber cuál es el camino correcto a seguir. Hoy los psíquicos o las personas con habilidades mentales son muy pocas, y dentro de esas pocas casi ninguno es capaz de controlarlas y diferenciar lo que es una impresión paranormal de sus propios miedos o deseos inconscientes. Pero mis nietos y los nietos de mis nietos serán capaces. La mayoría de los niños nacerán viendo lo invisible y oyendo lo inaudible. Sabrán diferenciar dentro de sus mentes las facultades paranormales y las pondrán al servicio de la humanidad. El sistema político cada vez será más corrupto. Mentira tras mentira invadirán las campañas de los candidatos a la presidencia del país, obteniendo con el mandato el poder y control sobre la justicia, la religión, la espiritualidad y la educación y economía. La corrupción se hará con todos los dirigentes y gobernantes del país. Estos niños superdotados en edad madura incentivarán una revuelta, movilizarán a las masas, desvelando secretos de Estado que sólo ellos, con sus facultades paranormales, únicamente podrían saber. Querrán cambiar el sistema, quitar el control de la economía al gobierno, utilizar el dinero para la paz, el hambre y la enfermedad, no para el diseño del último avión de combate, ni para investigaciones genéticas militares, ni para enriquecer solo a unos pocos mangantes. El Estado, valorando que la crisis podría acabar como ocurrió en Francia en la toma de la Bastilla, puso manos a la obra. Declaró a los cabecillas de la revuelta como defraudadores de hacienda pública,
ladrones e intrusistas laborales. Les arruinó la economía bajo falsas declaraciones de renta y les sancionó incluso con penas de cárcel. Una vez encarcelados, quisieron utilizar sus facultades paranormales para el beneficio de las armas, la guerra y la corrupción. Estos, al negarse, fueron torturados y asesinados. La revuelta no llegó a consumarse. Sin cabecillas a quien seguir y siendo difamados a nivel público, la masa de nuevo se vio sometido a las mentiras del sistema. Era más fácil dejarse llevar que pensar por sí mismos. Los gobernantes lo tenían todo controlado, eliminar desde la infancia a todo niño superdotado. Desarrollaron resonancias magnéticas que detectaban la actividad cerebral. Era obligatorio que todo niño pasara por ellas para evitar malformaciones, pero si el niño tenía facultades, del hospital no salía. No dejar de manipular a la masa mediante los medios de comunicación, atontarlos con programas basura, falsas noticias, intentar que no tuvieran mucho dinero, subiendo los impuestos y bajando los sueldos, pero tampoco que pasaran hambre. Esto ya ha pasado antes, me dijo el ser. Herodes también hizo una matanza de infantes por el mismo motivo, y la Inquisición se dedicó a sacrificar a cualquier persona sospechosa en su famosa caza de brujas. Es curioso, yo creí que la matanza de Herodes era para encontrar a Jesucristo, pero por lo visto no solo iba por un infante, sino por todos los que tuvieran facultades paranormales. Dentro de 2 generaciones reencarnará un maléfico inquisidor llamado Eymerich y continuará con su trabajo, continuó diciendo el ser. Busqué en internet y encontré un nombre parecido al que escuché en sueños. Se llamaba Nicolás Eymerich. Fue inquisidor en España y desarrolló un Directorium Inquisitorium, el cual es el más completo, sistemático y aceptado de todos los manuales de esta naturaleza maligna y persecutoria. El tema tiene bemoles: Herodes ayer, Nicolás Eymerich anteayer y un político mandamás, asesino de masas mañana. No nos libramos de esta gente de ninguna manera. La historia se repite sin darnos tregua alguna. Sería bueno observar a todos nuestros nietos, y el que se parezca a Nicolás Eymerich, educarlo en el amor, la espiritualidad y la paz, sin dejarle nunca que ocupara grandes puestos o cargos sociales, no sea que se repita la misma historia. Para acabar este relato os hago una pregunta. Conforme tenemos la sociedad actual hoy, ¿creéis que dista mucho el mañana de lo que os he contado? Bueno, este es el trabajo que publicamos. Bien, yo voy a reparar en unas cuantas cosas. Fijaros, lo hemos hecho en muchos vídeos porque es un tema recurrente para nosotros, pero es clave. No se termina de concienciar. En 1987 se dio una alineación planetaria que se llamaba la convergencia armónica. Y en esa convergencia armónica todos los planetas se ponían en trígono, en un triángulo de fuego. Y Argüelles, un profesor de la Universidad de California, un hispano profesor en Estados Unidos, hablaba de que la convergencia armónica que se daba en esta alineación era el comienzo del despertar de los danzadores del sol, de los hijos del sol. Y él decía que las auras de las personas se redimensionarían creando un estado de conciencia de una raza, de unos personajes que habían comprometido sus espíritus para revelar el conocimiento. Bueno, pues, esos señores, que era en el 87, somos nosotros y son algunos que vienen después que yo. Esos, nosotros, somos los abuelos, yo ya casi el bisabuelo, y los que me siguen los abuelos de los X-Men a lo que se refiere este trabajo. Es decir, en el 87 hubo un despertar y los abuelos y los bisabuelos de lo que va a venir después, como dice el artículo, los X-Men, nacimos. En ese
en ese 1987 en Panamá se dio un encuentro alucinante. Probablemente el encuentro o el contacto más importante de la historia de la humanidad. Un señor que se llamaba Camargo encontró o se presentó delante de 3 personajes que venían en una astronave y que le dijeron ni más ni menos, entre otras cosas, no vamos a hablar de tema porque ya está grabado en nuestros vídeos, le dijeron: nosotros somos Quetzalcóatl, que se esperaba para entonces, el dios de los mayas, y que a su vez se entiende que a nivel metafísico se entiende que es el Cristo cristiano. El Cristo de los cristianos es Quetzalcóatl. Primero estuvo aquí, luego estuvo allí. El otro dice: yo soy Ramerik, pero en la India me llamasteis Rama y en Egipto me llamasteis Ra. Bueno, ni más ni menos, menos dioses. Y el tercero se llamaba Isis, o sea, los 3 dioses que de una u otra manera fundamentaron la cultura religiosa y espiritual de Oriente y Occidente. Menudo contacto que tuvo. Y estos señores le dijeron que volvían como habían prometido hace cientos, siglos o milenios, porque se anunciaba un cambio de era, y ese cambio de era era para el 2012, el calendario maya que había anunciado Argüelles. ¿Os acordáis? Que era el fin del mundo y que motivó una película muy curiosa, que a mí me gustó la película. Bueno, pues ese 2012, que era el fin del mundo, no era el fin del mundo, era el final de un tiempo de 5.000 y pico años. No vamos a hablar del calendario porque es un poco denso el tema, pero eso anunciaban. Y le dijeron al testigo, que a su vez lo mandaron a nuestra casa, yo entonces vivía en Navarra, ahora estoy en Canarias, pues le dijeron que desde el 87 en el 2011 retornarían de nuevo. Claro, a mí no me encajaba, yo creo que debería ser en el 2012, pero no, era el 2011. Yo entonces no lo sabía, pero y este trabajo está hecho hace pues un montón de años, casi 20 años. Era en el, no, estamos ahora, esto se hizo en el 2010, hace 10 años. Bueno, fijaros, le anuncian que hacia el 2011, es decir, 24 años después del 87, retornarían. No me encajaba entonces y no le di importancia, pero después sí que le daba importancia, y sobre todo leyéndola ahora de nuevo, me maravillo cómo este señor que recibe ese contacto, que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, le dicen de una alineación planetaria, efectivamente. En el 2011 se da una alineación planetaria que se llama la espada de Dios, y que en algunos vídeos lo hemos dicho. Esa espada de Dios se da cada 13.000 años. Fijaros, ¿eh? Y según la tradición esotérica y metafísica, cada vez que se da, retornan los dioses. Según el concepto occidental, retornarían los Cristos, los cristificados, Jesucristo, como fue Quetzalcóatl, Rama, Ra, Isis, como le dijeron a nuestro amigo testigo Máximo Camargo. Se dio perfectamente en este ciclo, es decir, estas entidades siguen un patrón cósmico, un patrón que se puede medir a través de los planetas, a través de las alineaciones planetarias. Hay una cosa que me gustaría deciros, esto se ha dado, es curioso, pero hay una cosa que quiero leer del tema. Dice algo que es importante. Nosotros hemos dado a los jóvenes, a vuestros hijos, mejoras genéticas que han acelerado la recepción y desarrollo más lo que vosotros llamáis sexto sentido y que habéis llevado al cine como los X-Men. La siembra ha terminado para este ciclo, es decir, en el 2012 ya habría acabado. Luego dice: lo mismo que vosotros programáis vuestros robots mediante un software informático, nosotros también lo haremos con muchos de vuestros hijos, sembrando en la luz los programas para ellos, y esos jóvenes X-Men captarán y ejecutarán dicho programa para llevaros a una nueva conciencia. Curiosamente, lo que dicen aquí es tan importante, es tan decisivo, y vuelto a decir que sé que lo reiteramos en muchos vídeos, dice que programarán las actuaciones de estos X-Men, de los niños que ellos han creado, que ellos han fecundado, que ellos han mejorado genéticamente o psicológicamente, dándole el sexto sentido, para que a través de la luz, ¿y qué es lo que da la luz? El sol.
Es tremendo. En el 2011, 2012 y en los años sucesivos comenzamos a través de la tecnología que tenemos de la NASA y de los satélites de observación, comenzamos a ver escenas extraordinarias, otro milagro. Objetos que se acercan al Sol de un tamaño superiores a la Tierra hasta 8 veces, naves, astronaves, objetos extraños que están emitiendo una frecuencia, una longitud o unos valores psíquicos que solo captarán los X-Men. Los niños que a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en el último siglo, han sido actuados, mejorados, inseminados, dotados con los atributos de esas abducciones, supuestas abducciones o raptos, de un montón de entidades extraterrestres al servicio de un plan cósmico, porque nos acercamos a un cambio. Os dejo con las imágenes un ratito de esos supuestos software que las entidades superiores emiten a través del Sol, a través de la luz, y que nosotros recibimos, pero sobre todo reciben los códigos nuestros nietos, esos que darán el cambio en el mundo. Impresionante, ¿verdad? Las imágenes que ya hemos reiterado en otros vídeos, como os he dicho. Lo que es curioso y lo que es triste es que esos hijos nuestros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los X-Men, las personas programadas por estas entidades que van a ser los que empiecen el impulso, el cambio de una nueva era, serán perseguidos, encarcelados y matados por los gobiernos que de momento están en el mundo y que dominan toda la economía, toda la cultura, todos los valores éticos. Es decir, vuelve la Inquisición y los personajes míticos de entonces, como dice el artículo, reencarnarán para seguir estropeando, mediatizando, limitando una liberación de la conciencia. Y así será por unos cuantos siglos. Pero después no.
Después, esos X-Men, los hijos a su vez de nuestros nietos, dentro de 300 o 400 años, habrán alcanzado la fuerza necesaria para aislarse en comunidades, lo hemos dicho muchas veces, no en comunas, sino en comunidades en distintas partes del mundo, ayudados directamente esta vez, físicamente, por entidades superiores, para empezar unos nuevos programas de vida. Y empezarán a vivir de otra manera, y no podrán ser atacados por los gobiernos malignos que gobiernan el mundo y que nos llevan a situaciones como estas que estamos viviendo del coronavirus y otras tantas que han de venir. Y tienen unos aliados estos X-Men, unos aliados que son tremendos, unos aliados que son la propia naturaleza. Su ejército serán los virus y las bacterias. Su ejército será el aire, el agua, el viento, la lluvia, porque servirán los intereses y los valores de esas comunidades de X-Men que dirigirán a personas conscientes, que no se alimentarán igual, que no tendrán su mente igual que el resto, que no tendrán un sistema inmune débil como el de ahora. Será entonces, dentro de 3 o 4 siglos, o de 4 o 5 siglos, cuando el virus que entonces surgirá de la naturaleza porque se defenderá con fuerza, solo atacará a aquellos que no siguen un patrón de conducta dictado por entidades superiores y encarnado y traducido por nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, como los X-Men. Espero que para entonces alguna familia, alguien guarde estos vídeos. Faltan 3 o 4 siglos, pero se darán las cosas, os lo aseguro. Por eso quiero ser profeta. Ya anunciamos todo esto del clima, los cambios de clima hace 35 años, hemos anunciado la crisis del 2020, anunciamos también que con la entrada de Urano en Tauro habría una alteración de la colonia viral y la colonia bacteriana. Ahora anunciamos también que la descongelación o el deshielo de los polos va a hacer que emerjan bacterias de hace millones de años que pueden dar problemas. Bueno, pues fijaros, esos X-Men de dentro de 4 o 5 siglos tendrán la ayuda directa de entidades superiores que ya no dejarán que los lleven al matadero, y la tutela, el cuidado inteligente de Gaia, la Tierra, con todos sus elementos. Veréis entonces que el X-Men no tendrá poderes para doblar metales y esas cosas que salen en las películas americanas. No, serán seres que pueden hablar con la lluvia, con el fuego, con el aire, porque estarán totalmente integrados en la naturaleza. Y la naturaleza entonces les cuidará, les protegerá y les servirá para que se dé un cambio en la humanidad. Por tanto, ni estuvimos solos, ni estarán solos nuestros hijos. Lo que me asombra y lo que me maravilla, y quiero dar una felicitación a nuestro grupo de trabajo, es que mirando los artículos de hace 10, 15 y 20 años, los libros que hicimos, hemos tenido que aceptar que algo nos ha inspirado. Alguien nos ha tenido que decir todas estas cosas. Alguien nos ha tenido que inducir a través de todo nuestro grupo de psíquicos y de personas que os habéis acercado a colaborar a esta toma de conciencia, que somos depositarios, en una medida muy pequeña, de algo que está ya escrito y que viene de parte de la dimensión superior. Revisando estos artículos ahora que tengo tanto tiempo por la pasividad y la quietud que me obliga el coronavirus, me estoy dando cuenta que siempre lo supimos, que no lo entendimos, no lo digerimos, pero estaba aquí escrito. Estaba escrito aquí que en el 2011 vendrían los dioses. Estaba escrito que actuarían a través de la luz, y os he puesto los vídeos. Todo eso nos lo dictaron. ¿Quién? No lo sé. ¿A través de quién? No de un Mesías, sino de todo un grupo de psíquicos que voluntariamente, espontáneamente y por amor
nos habéis vertido a lo largo de estos años todo este conocimiento y que ahora nosotros os lo vertimos a vosotros. Es milagroso, es extraordinario. Nunca estuvimos solos. No lo entendíamos, pero ahora según pasa el tiempo lo entendemos y sabemos lo que va a pasar. Los X-Men, nuestros bisnietos, queridos amigos, dentro de 5 siglos, iniciarán un cambio continente por continente. No estarán solos, estarán protegidos directamente por tecnología de las estrellas. Bien directa o bien indirectamente. Quizá entre ellos, esos X-Men, salgan científicos de alto nivel, que puedan entender la gravedad, la antigravedad, la materia y la antimateria, os lo anticipo. Nuestros bisnietos y tataranietos manejarán esto, como nosotros manejamos el lapicero. Alguno de ellos. Estarán asistidos y ayudados por la naturaleza. El agua, la lluvia, el fuego, el aire, todo será interpretado perfectamente por los X-Men, esos seres que ya desde hace siglos han sido tocados, manipulados, instruidos, dirigidos, abducidos y ayudados por entidades superiores. Ya tengo muchos años, ya no me importa hacer el ridículo, y me importa que me crean o no me crean, porque todas estas cosas que nos fueron dadas se anticipan a su tiempo, no por años, sino por siglos. El tiempo nos dará la razón. Lástima que ahora no podamos hacer nada para, digamos, curar a nuestros ancianos que se nos están muriendo. Estamos cometiendo un genocidio social, amigos míos. No tenemos medios para curar a nuestros ancianos, pero sí tenemos medios para pagar una ficha de un señor por 200, 100 y pico, 300 millones de euros. A veces esas fichas, esos fichajes, se dice así, son mayores o casi iguales al presupuesto de alguna nación pequeña de África. Es vergonzoso lo que estamos viviendo. Pero he querido coger estos trabajos de ese tiempo para deciros que no estuvimos solos, que la información se nos dio, que esos X-Men que tendrán nuestros tataranietos, a lo mejor somos nosotros mismos. A lo mejor es la tercera o cuarta reencarnación desde ahora, y no es una utopía. A lo mejor nosotros que ahora nos vemos impotentes para parar estas cosas, quizá estamos sembrando de esta manera los pilares de una nueva conciencia que nosotros recogeremos a través de nuestros padres, y que esos padres serán a su vez los tataranietos de los de 1987, cuando se despertaron los hijos o los danzadores del sol. Amigos míos, a todos los que estáis viendo este programa, los que os identificáis con estos valores, os doy un abrazo cariñoso. Incluso en el momento más duro de que nuestros familiares puedan fallecer por esta pandemia, o incluso por la edad que tenéis y que tengo yo, nos toque a nosotros, no estamos ni estaremos jamás solos. Os mando un saludo cariñoso y espero que esto dé un aliciente, un estímulo de consuelo y de sosiego ante la crisis que estamos pasando. Hasta el próximo vídeo.